Aitana, ¿tú cuál dirías que es tu lengua materna? ¿El castellano o el asturiano? Bueno, yo creo que mi lengua materna la mi lengua materna y el asturiano. El asturiano, sin duda, sí. Claro. Es decir, tú piensas en asturiano. Yo pienso en asturiano Bien, sí, perfecto, sí. perfecto. Oye, pues mira, es que quería comentar contigo este asunto que desde luego ya habrá llegado a tus oídos, porque creo que allí ha tenido una gran repercusión, evidentemente. 3 alumnos del máster especialista en Asturias, Universidad de Oviedo, entregan un trabajo así, en asturiano, y por estar escrito en lengua asturiana, el profesor, no los evalúa, porque considera ese trabajo como no presentado y por lo tanto da como suspendido el máster. Esto es así, tal cual, Los 3 denuncian discriminación lingüística. Hombre, yo creo que deberían denunciar algo más, ¿no? Como que hemos perdido la cordura. Porque, los estatutos de la universidad recogen el uso de esta lengua, además. Esto, como decíamos, saltó a los medios regionales la semana pasada. Sí. Y vamos a hablar con uno de los damnificados, con Ignacio Galán, uno de los estudiantes de este máster. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Roberto, Aitana, muy buenas tardes. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Oye, ¿cómo quedó el asunto? Cuéntame, ¿qué ha pasado con todo esto, Ignacio? Bueno, pues lo has contado tú muy bien, Roberto. O sea, es que ha sido algo increíble, pues que lo que pasa es que nos pasa de forma habitual. O sea, es algo que pasa en Asturias continuamente. Tú hablas en asturiano en cualquier ámbito, la gente hablamos unos en asturiano, otros en castellano, no pasa absolutamente nada. Y cuando llegas a la administración, en determinados momentos, por suerte cada vez menos, pues hay ese choque de legalidades, digamos, ¿no? Que aunque tenemos protegido el derecho al uso, como no es lengua oficial, pues se producen estos problemas continuamente. Ya, pero es que aquí se da una doble vuelta de tuerca, sí. Y con doble tirabuzón, ¿no? A ver, Ignacio, tú imagínate que hubiera sido un estudio de filología inglesa y que tú entonces, en un perfectísimo inglés propio de Shakespeare, presentas un trabajo intachable y te dicen... que no. Mire usted, que no. No, hombre, por favor, no sé, quiero decir, estamos hablando de la universidad, mentes preclaras y sobre todo raciocinio y sentido común, ¿no? No podemos perder de vista el sentido común, Ignacio, ¿no? Pues sí, pero es que es lo que ha pasado en España mucho con las lenguas, pues que no se tiene un poco de sentido común en la convivencia normal y natural que sí se produce en la sociedad, y que en algunos casos, pues cuando llega la administración ocurren estos problemas, y más es cuando es un tema tan vinculado a Asturias, ¿no? Pero es que la universidad hace años que da este derecho al uso de las lenguas, tanto del asturiano como del castellano, en plena igualdad, y no se produce realmente así. Bueno, sabéis que estamos esperando en Asturias para declarar la oficialidad del asturiano. Yo confío que este año, gracias al impulso del presidente Barbón y de todos los partidos que apoyan, que son mayoritarios, y espero que lo sean mucho más y que se sumen más al consenso. Pero bueno, aquí en Asturias somos un poco especiales, ¿no? Tenemos un PP que en Galicia apoya la oficialidad y el gallego, y al otro lado de la frontera aquí no lo apoyan. Entonces estamos un poco... Sí, sorprendidos. Pero de hecho, Ignacio, confirmamos que el máster no era de surrealismo asturiano, ¿no? Que era un máster no era de surrealismo. Tenía algo muy asturiano, que es que ocurren cosas que solo pasan aquí. Ya, claro, pero imaginemos que no es de recibo, aunque decimos que en el estatuto, los estatutos de la universidad sí que está recogido, etcétera, y que además el máster es de especialista en Asturias, etcétera. Que menos que os hubieran comunicado que, oye, que no lo creemos oportuno, no que os enteraseis, porque se da como no presentado. Claro, es que lo que nos pedían además era que nos encargáramos nosotros de hacer la traducción. Bueno, aparte que cualquier persona que conozca un poco, y si no que se informen, que miren en las redes sociales, por ejemplo, Iniciativa por el Asturiano, otras organizaciones, el asturiano es una lengua románica muy cercana al castellano, como el gallego, como el catalán, son lenguas intercomprensibles perfectamente, y más un catedrático de universidad en Asturias, que vamos, es difícil que no pueda entender un texto en asturiano, y si no, pues igual no debería estar dando un máster de especialista en Asturias, cultura y patrimonio. Bueno, no presentaos, suspendieron vos. No vos presentasteis, porque está claro que no os presentasteis, suspendieron vos, reclamasteis, y ahora, ¿qué van a hacer con vosotros, Ignacio? Bueno, gracias a que el director del máster sí que era una persona, este posgrado sí que era una persona que tenía esa sensibilidad, pues se ha solucionado y nos han corregido el trabajo otro profesor. Pero claro, nosotros protestamos porque no puede ser que tengamos esta inseguridad jurídica, ¿no? Necesitamos que no sea solucionar un caso concreto, sino que se solucione el asunto para que no ocurra más. Pero bueno, estamos acostumbrados. Ya os digo que yo ya he hecho la carrera, la tesis, un máster, y he tenido problemas
en muchas ocasiones parecidos a este. Lo que pasa que, claro, ya con este pues ha llamado más la atención porque al ser justamente un posgrado sobre Asturias y cultura, pues ya ha llamado poderosamente la atención. Pero bueno, ha estado pasando esto hasta con el máster de profesorado de lengua asturiana, que les han puesto problemas para hacer el trabajo en asturiano en algunos casos. Esto ya es una cosa. Surrealismo puro. Pero mira, como mencionaste antes, que a partir de septiembre seguramente se empieza a negociar la cooficialidad del asturiano. Puedes seguir preguntando en asturiano perfectamente porque se te entiende. Vamos, yo no soy profesor de asturiano y te entiendo. Y la audiencia te entiende perfectamente. Vale. O sea, sí. Bueno, lo que pasa es que, Ignacio, yo soy un experto, entonces igual me pongo algo, igual me suspende a mí, porque claro... Tú no lo fas mal tampoco. No, yo no lo fago mal, lo que pasa es que sabes tú que yo falo a Mestau, que es lo que hacemos en les cuenques, que yo falar a Mestau. Pero bueno, yo lo que te quería decir es que muchas veces da la sensación de que la polémica sobre el asturiano y una polémica un poco que quiere generar alguien de la nada, porque aquí en Asturias no hay polémica con el uso del asturiano. No, a nivel social hay una cosa que no tiene ningún problema. Lo que pasa es que la extrema derecha está utilizando este asunto para decirnos que queremos romper España, que esto es un primer paso para otras cosas. Quien conoce Asturias sabe lo que es, sabe que queremos cuidar la nuestra cultura, la nuestra lengua, y que en ningún caso hay nada más detrás que eso. Y que, bueno, no tiene más que ver el caso gallego. En Galicia, pues, con oficialidad del gallego, podemos ver los resultados electorales y en un país que, digamos, que favorecieran al nacionalismo gallego, precisamente. Bueno, en Asturias tenemos una palabra que igual alguno tiene que buscar en el diccionario, que es refalfiu. Vamos a dejarlo es así. ¿Cómo la traduciríamos, Ignacio? La de refalfiu. ¿Qué diríamos? Pues no tiene traducción. ¿No? Es algo así como estar con tanto ya de algo que ya lo más bueno no lo quieres, porque no sé específicamente explicarlo, pero algo así como tener demasiado y que no valoras lo que tienes. Eso está entre el farfollismo y el esnovismo, creo, más o menos por ahí, en esas coordenadas. Ignacio Galán, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por abrir una ventana precisamente a las lenguas de España que no son oficiales, además, como el asturiano aragonés, que necesitan tanto atención, y sobre todo que en el resto de España se conozca la situación y se valore y se conozca esta riqueza que lleva para todos los españoles, ¿no? Que haya muchas lenguas y que las cuidemos. Claro, que nos unen, no nos separan, que menos que un cariñito, pues hombre. Ignacio, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, un besín. Buenas tardes. Un besín. Hasta luego. Vamos a hacer ahora, Aitana, una inmersión, nunca mejor dicho, en un curso